continuamos con nuestra serie de videos. En esta ocasión nos quedamos pendientes con el método de reducción de orden. Como sabemos, las ecuaciones diferenciales de orden superior son complejas de resolver, para lo cual utilizamos diferentes tipos de métodos que nos ayudan a que esas mismas ecuaciones sean mucho más sencillas a la hora de encontrar la solución. Este método de reducción de orden, veamos cómo funciona, veamos algunos ejemplos, y de esta manera quedará un poco más claro cómo este método es muy fácil de utilizar y en gran medida uno de los más empleados en el método de solución de ecuaciones de orden superior. Hemos comenzado estudiando algunas de las propiedades de las soluciones a ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas de orden superior. Como mencionamos en las anteriores diapositivas, es momento de comenzar a desarrollar los distintos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Sin embargo, debido a la complejidad que surge de aumentar el orden, en esta entrada solo consideraremos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vamos a desarrollar el método de reducción de orden y, como su nombre lo indica, lo que haremos básicamente es hacer un cambio de variable o una sustitución adecuada que permita que la ecuación de segundo orden pase a ser una ecuación de primer orden y de esta manera aplicar alguno de los métodos vistos en nuestra unidad anterior para resolver la ecuación. Hay dos distintas formas de reducir una ecuación de segundo orden. La primera de ellas consiste en hacer el cambio de variable. Vamos a decir que z es igual a la primera derivada de y con respecto a x. Esta forma se aplica en ecuaciones tanto lineales como no lineales, pero deben satisfacer algunas condiciones, mientras que, por otro lado, la segunda forma se aplica solo a ecuaciones bilineales, homogéneas, en las que tenemos conocimiento previo de una solución no trivial. En este segundo caso, consideraremos que conocemos una solución y1 de x y vamos a hacer la siguiente sustitución. Decir que y2 de x es igual a u de x por y1 de x. Ya saben, esto teniendo en cuenta que conocemos esa y1 de x. Para reducir de orden a la ecuación y al resolverla obtendremos una función u de x y, por tanto, la segunda solución y2 de x, tal que y1, y2 forma un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial y de esta manera podamos establecer una solución general. De esta manera vamos a encontrar tanto y1 como y2, un punto arbitrario en el cual nosotros vamos a poder decir que tenemos solución para esa ecuación diferencial de orden superior. Ecuaciones reducibles a ecuaciones de primer orden. Vamos a ver esto. Hay cierto tipo de ecuaciones de segundo orden que pueden reducirse a una ecuación de primer orden y ser resueltos por el método que ya conocemos, vistos en nuestra unidad anterior. Un primer tipo de ecuaciones son las ecuaciones lineales en las que la variable dependiente y no aparece explícitamente. Sabemos que una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden tiene la siguiente forma, con un a2x por la segunda derivada de y con respecto a x más a1 de x por la derivada de y con respecto a x más a0 de x por y esto es igual a g de x. Si la variable dependiente y no se encuentra explícitamente en la ecuación, obtenemos la siguiente forma, como un a2x, la segunda derivada de y con respecto de x, más a1 de x por la derivada de y con respecto a x igual a g de x. Si vemos es igual, nada más que no tenemos presente a la y de manera explícita. Es quizá natural pensar que una forma de resolver la ecuación 2 es integrarla dos veces. Esto es lo que haremos considerando el siguiente cambio de variable. Vamos a decir que z es igual a la derivada de y con respecto a x. Por lo que la derivada de z con respecto a x va a ser nuestra segunda derivada de y con respecto a x, de manera muy sencilla. Y sea a2x diferente de 0, definimos las siguientes funciones. Vamos a tener un p de x. P de x va a conformar a la división de a1 de x con a2 de x y un q de x que va a conformar a la división de g de x entre a2 de x. Si sustituimos estas funciones y el cambio de variable 3 en la ecuación 2 que vimos anteriormente, lograremos reducirla a una ecuación lineal de primer orden con la z como una variable dependiente. Veamos que queda muy sencillo, quedando la derivada de z con respecto a x más p de x por z igual a un q de x. Una ecuación diferencial de primer orden que se ve hasta cierto punto un poco sencilla. Veamos un ejemplo. Reducir de orden la ecuación diferencial lineal de segundo orden. Tenemos un x por la segunda derivada de y con respecto a x menos un dy sobre dx, y esto es igual a x.
Esto todo para x mayor a 0 vamos a encontrar una solución. Primero, dividamos toda la ecuación por un x diferente de 0. Si dividimos entre x, al principio teníamos a x por la segunda derivada de y con respecto a x, por lo que se convierten en 1, o podemos decir a cierto punto que se cancela. Menos 1 entre x por la derivada de y con respecto a x igual a 1, porque solo teníamos igualada a x y x entre x, sabemos que es un 1. Hacemos el cambio de variable 3 para obtener la siguiente forma, la forma 4. Quedamos que la segunda derivada de y con respecto a x nos iba a quedar como una derivada de z, menos 1 sobre x por dy sobre dx, esto es z, y eso es igual a 1. Ya no deberíamos tener problema en resolver esta ecuación. Apliquemos el método para resolver ecuaciones lineales de la ecuación reducida número 5, que es la que tenemos en esta parte de aquí. El factor integrante en este caso es mu de x es igual a e a la integral de p de x por un diferencial de x. Esto me queda como e a la integral de menos un medio de x por un diferencial de x. La integral de un medio de x es el logaritmo natural de x, por lo que e a la menos logaritmo natural de x simplemente es que se cancela el e y el logaritmo natural, quedándonos como un 1 sobre x. Esto quiere decir que el mu de x es igual a 1 sobre x. Si multiplicamos la ecuación 5 por el factor integrante, nos va a quedar que tenemos 1 sobre x por la derivada de z con respecto de x menos z sobre x cuadrada igual a 1 sobre x. E identificamos que la derivada con respecto de x de z sobre x es igual a 1 entre x por la derivada de z por la derivada entre la derivada de x menos z sobre x cuadrado. De ambas ecuaciones obtenemos lo siguiente, que la derivada con respecto a x de z sobre x es igual a 1 sobre x. Ahora podemos integrar ambos lados de la ecuación con respecto a x, siempre y cuando sea mayor a 0. Si integramos la primera parte como la integral de la derivada con respecto de x de z sobre x por un diferencial de x, y del otro lado integramos 1 sobre x por un diferencial de x, en esta parte solamente se van a cancelar la derivada, quedándonos únicamente z sobre x. Del otro lado, sabemos que la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Aquí aparece nuestra constante, debido a que no tenemos unos límites de integración. Y así hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar toda nuestra función con x para quitar la x en la parte de abajo. Y así tenemos z por x es igual a x logaritmo natural de x más x por c1. Hemos resuelto la ecuación para la variable z. Regresemos a la variable original para resolver la nueva ecuación de primer orden. Z en función de x es igual a la derivada de y con respecto a x. Del otro lado nos queda lo mismo como x logaritmo natural de x más x por c1. Esta ecuación puede ser resuelta por separación de variables en su versión simple, de integración directa. La ecuación ya está separada. Si vemos, de una parte tenemos a la y, de la otra parte tenemos todas las x. Integramos en ambos lados de la ecuación con respecto a x. Tenemos la derivada de y con respecto a x por dx igual a x logaritmo natural de x por el dx más x c1 de x. La derivada de y con respecto a x por un dx simplemente es un y de x. Y del otro lado nos va a quedar la integral de x logaritmo natural de x por un diferencial de x más c1 x. Ya sabemos, cuando integramos x solita quedaría como un x al cuadrado sobre 2. Para resolver la integral que nos falta, aplicaremos la integración por partes. Vamos a hacer u como el logaritmo natural de x y db sobre dx como x. Asimismo, la derivada de u con respecto a x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y si integramos la db sobre dx, nos va a quedar un b de x que sería x cuadrada sobre 2. Entonces, la derivada de u con respecto a x es 1 sobre x y b de x es x cuadrada sobre 2. Sustituimos en la función y de x, quedándonos como y de x es igual a x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x menos x cuadrada sobre 4 más c1 x cuadrada sobre 2 más un c2 que aparece al lado de la integral. De esta manera podemos decir que, por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial x por la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada menos de y sobre x igual a x es y de x igual a x cuadrada sobre 2 por el logaritmo natural de x menos un medio más c1 por x cuadrada sobre 2 más c2. Voy a regresar. Muy bien.
Ahora ya vimos cómo se aplica el método de reducción de orden. Vemos que es muy sencillo aplicando una sustitución. Sabemos que al aplicar la sustitución o el cambio de variable, al final debemos de regresar ese cambio de variable a nuestra ecuación original para poder encontrar la solución, debido a que en un momento estábamos derivando y con respecto de x, hicimos el cambio por z y después hay que regresarlo y aplicamos los métodos que ya vimos en la unidad anterior. Vamos a dejar este video hasta aquí. En un próximo video, como ya vimos, revisaremos la reducción de orden de ecuaciones no lineales. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.